Estimados maestros, en esta tercera microcapacitación del mes de mayo vamos a continuar con el tema cómo identificar principios y doctrinas. En la primera microcapacitación del mes de mayo usted debió de haber completado su asignación de lectura en el manual La enseñanza y el aprendizaje del Evangelio en la página número 27. En esta lectura usted debió de haber aprendido lo siguiente. ¿Qué es una doctrina? Una doctrina es una verdad fundamental e inalterable del Evangelio de Jesucristo. Ejemplos son verdades como estas. El Padre Celestial tiene un cuerpo de carne y huesos. El bautismo es necesario para entrar en el reino de Dios. Todas las personas resucitarán. Verdades como estas usted encontrará en su lectura de las Escrituras y en otros manuales de la iglesia. El objetivo es que usted adquiera y aprenda la habilidad de encontrar estas verdades en su lectura de las Escrituras. Un principio es una verdad perdurable o una regla que las personas pueden adoptar como guía para tomar decisiones. Veamos cuál es un ejemplo de principio. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. Este es un principio porque nos invita a actuar, nos está diciendo que honremos a nuestros padres y como bendición dice que nuestros días se alargarán en la tierra. Veamos cuáles son las características de principios y doctrinas para que sea reconocido como un principio o una doctrina, debe de contener las siguientes características. Son declaraciones en oraciones completas. Son frases cortas, no deben de ser frases muy largas porque entonces ya no se comprendería como un principio o una doctrina. Se declaran de forma sencilla y fácil de entender. Son de aplicación personal. Aclaran nuestro entendimiento del Evangelio. Las verdades que expresan son fundamentales, invariables y eternas. Tenga presente estas características cada vez que en su estudio de las Escrituras usted esté identificando principios y doctrinas y usted puede evaluar si cumple con estos requisitos, entonces es un principio o una doctrina. A menudo sugieren acción, así como las consecuencias que ésta lleva asociada. Hermanos, en la tarea de identificar principios y doctrinas vamos a encontrar de dos tipos, los declarados y los implícitos. Como ustedes recordarán en la parábola de las gemas, había una joven que procuraba descubrir piedras preciosas. Algunas las encontraba en la superficie de la arena, es decir, no era muy difícil encontrarlas, pero otras requerían un poquito más de esfuerzo. A estas gemas que las encontramos de forma abierta, declarada, y no se necesita mucho esfuerzo, se les llaman principios o doctrinas declarados. A estos que se requiere un poquito más de esfuerzo, que hay que buscarlas, hay que entenderlas, son a las que se les llaman principios y doctrinas implícitos. Doctrinas y principios declarados. Las doctrinas y los principios que se expresan de manera clara y abierta en el texto de las Escrituras. Veamos este ejemplo. En Juan capítulo 15, versículo 10 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Este es un principio declarado y no requiere mayor esfuerzo de nuestra parte por identificarlo más que marcarlo en nuestro ejemplar de las Escrituras. Este es un ejemplo de doctrina declarada. Un ejemplo lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En un solo versículo yo encontré la doctrina que Dios creó al hombre a su imagen. Ahora veamos algunos ejemplos de principios y doctrinas implícitas, es decir, aquellas que el autor no expresa directamente, sino que están implícitos en el texto.
Los principios implícitos pueden provenir de un libro completo de las Escrituras, de un capítulo o de un solo versículo, y pueden estar expresados en el relato de las Escrituras, en los acontecimientos o en las parábolas. Veamos algunos ejemplos. De la parábola de las 10 vírgenes, aprendemos que si nos hemos preparado fielmente en lo espiritual, estaremos listos cuando el Señor venga. O quienes descuiden su preparación espiritual no serán recibidos por el Señor a su venida. Estas verdades están implícitas en el relato, sin embargo no están escritas, sino que nosotros tenemos que buscarlo, aplicarlo a nosotros mismos, y entonces tendremos una declaración de principio. Hermanos, también es importante, y esto especialmente a los maestros de instituto en los cursos fundamentales, debido a que en ellos leemos bastantes discursos de los profetas y las autoridades generales. Entonces vale la pena que también practiquemos encontrar principios y doctrinas inmersos en los discursos de los profetas. Veamos este ejemplo. El presidente Dallin H. Oaks dio un discurso que se llama La verdad y el plan. En este discurso, en los primeros párrafos, yo identifiqué este principio. Cuando buscamos la verdad sobre la religión, debemos utilizar métodos espirituales apropiados. Este es un principio. El elder Todd Christofferson dio un discurso titulado Firmes e inmutables en la fe de Cristo. En este ejemplo, el elder Christofferson utilizó un relato del Antiguo Testamento en el que los sacerdotes de Baal clamaron a su inexistente Dios durante horas para que enviara fuego, pero no hubo voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces, en este relato, afortunadamente el elder Todd Christofferson ya nos dio cuáles son los principios y doctrinas implícitas, pero en algunas ocasiones nosotros tendremos que identificar esos principios y doctrinas implícitas en un relato. Los apóstoles, las autoridades generales regularmente cuentan relatos, cuentan parábolas en sus discursos, y después de ello también ellos declaran las verdades por medio de principios y doctrinas, pero en muchas ocasiones es nuestra responsabilidad identificar esos principios y doctrinas. Entonces, hermanos, como siempre voy a pedirles que en esta oportunidad hagamos una actividad con el uso de las Escrituras de identificar las doctrinas y los principios. Vamos a identificar doctrinas y principios declarados. Y lo vamos a hacer leyendo Amós capítulo 3, versículo 7, segundo libro de Nefi 9, 20, Mosías 2, 17. Por favor, lea estos pasajes de las Escrituras, identifique principios y doctrinas, y como siempre le voy a pedir que los escriba al final de este video en los comentarios. También la otra actividad de identificar principios y doctrinas implícitas consiste en leer Lucas capítulo 5, versículos 12 y 26. Y, por favor, haga lo siguiente. En esta vamos a repasar, entender el contexto y el contenido, lugares, personajes, acontecimientos, y luego le voy a pedir que identifique todas las doctrinas y los principios que se enseñan en estos versículos. También, por favor, anótelos en sus comentarios, porque esto servirá como evidencia de que usted ya participó en las microcapacitaciones. Hermanos, nuevamente agradezco todo su esfuerzo, toda su dedicación y su servicio por los jóvenes. Que el Señor pueda bendecirles en sus labores, y les comparto mi testimonio de que estas verdades del Evangelio nos ayudarán a tomar decisiones importantes en nuestra vida. Les comparto mi testimonio de estas verdades en el nombre de Jesucristo. Amén.